Tema: pedir prestado algo de dinero. Hola Anna, ¿cómo estás hoy? Hola John, estoy bien, pero estoy un poco estresada por mis finanzas. ¿O no? ¿Qué está pasando? Bueno, tuve algunos gastos inesperados este mes y no tengo suficiente dinero para cubrirlos. Me preguntaba si podría pedirte prestado algo de dinero. Ya veo. ¿Cuánto necesita pedir prestado? Esperaba pedir prestados alrededor de $1,000, si eso está bien. Claro, puedo prestarte el dinero. Pero antes de hacer eso, ¿podemos hablar de sus finanzas? Sí, por supuesto. Es importante asegurarse de tener un plan sólido para que no tenga que depender de pedir dinero prestado en el futuro. Así que comencemos repasando sus ingresos y gastos. Bueno, eso suena bien. ¿Cuál es tu ingreso mensual? Gano alrededor de $3,000 al mes después de impuestos. Bien, ¿y cuáles son tus gastos mensuales? Mi alquiler es de $1,200, el pago de mi automóvil es de $300 y gasto alrededor de $500 en comida y otros gastos. Ya veo. Así que eso te deja con alrededor de $1,000 en ingresos disponibles cada mes. Sí, así es. ¿Has estado poniendo algo de ese dinero en ahorros? No, no. Solo he estado tratando de llegar a fin de mes. Entiendo. Bueno, trabajemos en un presupuesto que incluya algunos ahorros cada mes. De esa manera, tendrá un fondo de emergencia en caso de que surjan gastos inesperados en el futuro. Esa es una buena idea. Genial. Entonces, digamos que le prestamos $1,000 hoy. ¿Cuándo crees que podrás devolverme el dinero? Creo que puedo devolverte el dinero en un mes o dos. Bien, eso funciona para mí. ¿Y cuánto crees que puedes devolverme cada mes? Estaba pensando en alrededor de $500 al mes. Eso es justo. Y si tiene algún gasto inesperado durante ese tiempo, hágamelo saber y podemos ajustar el plan en consecuencia. Muchas gracias, John. Realmente aprecio su ayuda. No hay problema, Anna. Solo recuerde tomar el control de sus finanzas en el futuro para que no tenga que depender de pedir dinero prestado en el futuro. Y si necesita más ayuda o consejo, no dude en comunicarse conmigo. Gracias, John. Prometo tomar el control de mis finanzas y evitar depender de pedir dinero prestado en el futuro. Me alegra escuchar eso, Anna. Es importante ser responsable con sus finanzas y planificar para lo inesperado. Estoy completamente de acuerdo. Y realmente aprecio su ayuda y consejo. No hay problema, Anna. Solo recuerde apegarse al plan de pago que discutimos y mantenerme actualizado si algo cambia. Definitivamente haré eso. Gracias de nuevo, John. De nada, Anna. Cuídate y no dudes en comunicarte si necesitas algo. Hola Anna, me di cuenta de que aún no has hecho ningún pago por el dinero que me pediste prestado. ¿Qué pasa?
Oh, lo siento, John. He estado lidiando con algunos gastos inesperados que surgieron. Entiendo, pero hicimos un plan de pago que usted aceptó. ¿Puede darme una actualización sobre cuándo podrá realizar los pagos? En realidad, John, tengo que ser honesta contigo. Terminé usando el dinero para algo completamente diferente. ¿Qué quieres decir? Dijiste que necesitabas el dinero para gastos inesperados. Lo sé, y lo siento mucho. Tuve algunas otras facturas que tuve que pagar, y no tenía suficiente dinero. Anna, estoy realmente decepcionado. Hicimos un acuerdo, y usted rompió esa confianza al usar el dinero para algo completamente diferente. Lo sé, y lo siento mucho. No quise traicionar tu confianza. Entiendo que pueden surgir gastos inesperados, pero es importante ser honesto y comunicarse conmigo sobre cualquier cambio en nuestro acuerdo. La confianza es una parte esencial de cualquier relación, incluidas las amistades. Lo entiendo completamente, John. Me siento terrible por romper tu confianza. Va a tomar algún tiempo reconstruir esa confianza, Anna. Pero todavía quiero ayudarte. Hablemos de un nuevo plan de pago que funcione para ambos, y asegurémonos de que estemos en la misma página en el futuro. Gracias, John. Realmente aprecio su disposición a ayudarme a pesar de mi error. Por supuesto, Anna. Todos cometemos errores, pero es importante aprender de ellos y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Trabajemos en un nuevo plan con el que ambos nos sintamos cómodos. Bueno, eso suena bien. Prometo ser más honesto y comunicarme contigo en el futuro. Eso es todo lo que puedo pedir, Anna. Sigamos adelante y trabajemos juntos para volver a encarrilarlo financieramente. Anna, aprecio que seas honesta conmigo. Pero debo dejar claro que estoy decepcionado de que no haya usado el dinero para el propósito que discutimos. Entiendo, John. Y lamento mucho haber roto su confianza. Cometí un error. Bien, agradezco tus disculpas. Es importante que seamos directos y honestos el uno con el otro, especialmente cuando se trata de asuntos financieros. Estoy completamente de acuerdo, John. Y prometo ser más responsable y transparente en el futuro. Es bueno escucharlo, Anna. Entonces, trabajemos en un nuevo plan que tenga en cuenta lo que sucedió. Bueno, eso suena bien. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacer las cosas bien. Se lo agradezco, Anna. Vamos a idear un nuevo plan de pago que funcione para ambos, y asegurarnos de que estamos en la misma página en el futuro. Gracias, John. Realmente aprecio su comprensión y disposición para ayudarme a pesar de mi error. Por supuesto, Anna. Todos cometemos errores, pero es importante aprender de ellos y seguir adelante. Trabajemos juntos para volver a encaminarlo financieramente. Anna, necesito ser honesta contigo. Estoy decepcionado de que no hayas usado el dinero para el propósito que discutimos. La confianza es una parte esencial de cualquier relación, incluidas las amistades. Entiendo, John. Y lamento mucho haber roto su confianza. Cometí un error. Aprecio tus disculpas, Anna.
Pero es importante que seamos abiertos y honestos el uno con el otro, especialmente cuando se trata de asuntos financieros. La confianza es algo que lleva tiempo construir, pero se puede romper fácilmente. Lo entiendo completamente, Ion. Y prometo ser más responsable y transparente en el futuro. Es bueno escucharlo, Anna. Es importante asumir la responsabilidad de nuestras acciones y aprender de nuestros errores. Todavía quiero ayudarte, pero tenemos que trabajar para reconstruir esa confianza. Entiendo, Ion. Y aprecio su disposición a ayudarme a pesar de lo que sucedió. Por supuesto, Anna. Somos amigos y quiero apoyarte. Pero trabajemos en un nuevo plan que tenga en cuenta lo que sucedió y asegurémonos de que estamos en la misma página para seguir adelante. Gracias, Ion. Realmente aprecio su comprensión y apoyo. Ion, solo quiero decir de nuevo lo mucho que lamento haber roto tu confianza. Prometo compensarte y trabajar en la reconstrucción de esa confianza. Se lo agradezco, Anna. No se trata solo del dinero, se trata de la confianza que tenemos el uno en el otro. Y estoy dispuesto a trabajar con ustedes para hacer las cosas bien. Gracias, Ion. Entiendo que la confianza es importante, y prometo ser más honesto y transparente con ustedes en el futuro. Es bueno escucharlo, Anna. Y usemos esto como una experiencia de aprendizaje. La comunicación honesta y responsable es crucial cuando se trata de pedir prestado y prestar dinero, y debemos ser responsables de nuestras acciones. Estoy completamente de acuerdo, Ion. Y agradezco su apoyo y disposición para ayudarme a pesar de lo que sucedió. De nada, Anna. Somos amigos y quiero ayudarte. Trabajemos en un nuevo plan que tenga en cuenta lo que sucedió y asegurémonos de que estamos en la misma página, para seguir adelante. Gracias, Ion. Realmente aprecio su comprensión y apoyo. Sigamos adelante y trabajemos en la reconstrucción de esa confianza. Anna, creo que hemos hecho un buen progreso en la reconstrucción de nuestra confianza. Aprecio su honestidad y voluntad de hacer las cosas bien. Gracias, Ion. Sé que cometí un error, pero me alegro de que hayamos podido resolverlo y seguir adelante. Yo también, Anna. Este incidente sirvió como una valiosa lección para ambos. Aprendimos la importancia de la comunicación abierta y honesta, la responsabilidad y la rendición de cuentas en asuntos financieros. Absolutamente, Ion. Y estoy agradecido por su apoyo y orientación a lo largo de este proceso. Por supuesto, Anna. Todos cometemos errores, pero es importante aprender de ellos y seguir adelante. Estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda. Gracias, Ion. Realmente aprecio su amistad y apoyo. En cualquier momento, Anna. Sigamos trabajando juntos y construyamos una relación más sólida basada en la confianza y la honestidad. Gracias por vernos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Vamos a vernos en nuestro próximo vídeo pronto.